las estructuras de datos que ya vienen implementadas en la biblioteca estándar de C++. Bueno, al menos algunas de ellas que nos van a resultar cómodas y útiles para resolver problemas. Fíjense que ya vimos hasta ahora el vector, que es una serie de variables, una al lado de la otra, con un índice. ¿Hasta ahí se acuerdan? Bueno, ahora vamos a ver que hay muchas otras estructuras, y hay varias que no vamos a comentar, que ya vienen implementadas también en la biblioteca estándar de C++. Y acá, bueno, acá más o menos tenemos la idea de lo que es una estructura de datos, que es básicamente una forma en la que organizamos la información para poder manipularla mejor. Ese mejor puede significar más cómodamente, puede significar más eficientemente. En general suelen ser los principales criterios. Y como les decía, lo que ya conocemos, el ejemplo que ya tenemos es el del vector, que vimos en la segunda clase. Y bueno, acá se acuerdan. Bueno, acá les digo que ya muchas vienen implementadas, lo que les estaba diciendo, que va a ser cómodo usarlas, porque eso nos va a ahorrar mucho trabajo. Algo importante es que no nos importa lo que se llama encapsulamiento, y ese es un principio en general de programación cuando uno habla de objetos, es que no nos interesa cómo están hechas por dentro. Nos van a dar ciertas garantías de, bueno, de lo que devuelven, o sea, de lo que tienen que recibir, de lo que devuelven, y de tiempo, generalmente de tiempo y de memoria, o sea, de rendimiento, pero en la implementación interna no nos garantizan cómo es. Y en realidad no nos importa, no nos interesa por dentro cómo van a estar implementadas. O mejor, en general muchas de estas estructuras van a ser ideas más bien abstractas. Después van a implementarse con estructuras de datos propiamente dichas por dentro. Pero generalmente estas estructuras representan conceptos. Y acá, bueno, ¿se acuerdan que siempre he estado usando el include bits stdc++.h? Bueno, como les comenté ya, pero bueno, repaso en estas diapositivas. Esto incluye toda la biblioteca estándar, incluye todas las funciones y estructuras, los tipos de datos complejos, si se quiere, objetos, que existen en la biblioteca estándar de C++, que son lo que tenemos disponible en la competencia y lo que uno sabe que va a tener disponible siempre que esté usando C++. Lo único que tener cuidado con el vector de vectores, por ejemplo, de enteros. Podría ser matriz de cualquier cosa, pero actualmente puede ser vector de vectores de enteros. Y acá, si yo quisiera una matriz de n filas y m columnas, ahora ya pensándolo sí como una matriz, algo así, que es rectangular, cada fila y cada posición es un vector del mismo largo, y las llamamos filas. Y bueno, como es un vector, podemos pedirle su size y podemos acceder a cada una de estas posiciones, que a su vez es un vector y tiene todas las características que tiene un vector. Tiene su propio size y tiene sus propias posiciones. Si ya por cómo lo armamos tenemos garantía que todos tienen la misma longitud, podemos preguntárselo solo el primero. Pero esto estrictamente nos da la longitud del primer elemento, porque es acceder al primer elemento, que resultó que era un vector, y entonces podemos a su vez pedirle el size. Asimismo podemos ordenar, o sea, así como podemos ordenar un vector de enteros o un vector de strings, podemos ordenar un vector de vectores. La representación usual, como les decía, cuando pensamos en matrices, es que nuestros vectores son filas, tenemos un vector de vectores.
los vectores chiquitos son las filas, y bueno, sus posiciones son las posiciones que tiene esa fila en cada columna. Así que si ordeno el vector grande, digamos, el vector que se llama la matriz, justamente estoy ordenando las filas en orden lexicográfico, porque bueno, el comparador de vectores es lexicográfico. Acá lo que estoy haciendo es ordenar una fila, la ilésima fila. Acá tengo, y lo mismo queda con reverse. Acá es invertir el orden de las filas y acá es invertir la ilésima fila. Lo mismo, si yo quisiera invertir una parte de una fila, podría hacer punto BI más tanto y punto BI más I, punto BI más J. Y si yo quisiera invertir solo algunas filas, podría hacer acá punto BI más I, punto BI más J. Trabaja bien ahí, funciona bien nuestro BI, nuestro N con sumas y eso con la alineación. No tenemos que preocuparnos por cuál es el contenido del vector. Siempre hacer BI más 1 va a ser la siguiente cosa, va a referir a la primera posición. Así que siempre hacer reverse o sort de matriz.BI más I con matriz.BI más J va a tratar sobre las posiciones entre I y J. J sin incluir I inclusive. Eso independientemente de que el contenido suele sean otras posiciones que sean grandes, que sean otras estructuras de datos. Ahora conocemos un vector y las que vamos a conocer ahora en esta presentación, que son grandes a su vez, que pueden tener mucho contenido. Y bueno, y así como vimos que el vector lo podemos iniciar como una lista de números o de valores entre comas. Si estos a su vez son vectores, podemos hacer una lista de listas. Y esta es la forma de inicializar a mano, si se quiere, una matriz. Es simplemente iniciar un vector, poner cada valor entre comas, notar que los enter en este caso a C++ no le molesta, en general en ningún lenguaje. Pero a su vez cada valor lo puedo pasar a su vez entre comas. Cada valor, pues acá podría poner justo un nombre de un vector si yo quisiera, pero puntualmente puedo pasarle a su vez como listas entre llaves de valores cada posición de la matriz. A su vez estoy pasando como lista entre llaves. Así que bueno, hasta ahora alguna consulta. Sí. La matriz puede tener, como veo ahí, las filas pueden tener diferentes cantidades de columnas. Claro, porque el vector, todos los vectores, aunque tengan distinto largo, son todos vectores enteros. Por eso, entonces a nuestra matriz no le molesta que nuestras distintas posiciones tengan distinto largo, porque lo que le interesa es sí que todos sean vectores. ¿Pero podría poner un limitante para las columnas? Si quisiera que todos tuvieran nada más 3 columnas, podría hacerlo de alguna manera. No hay una forma natural o una forma en sí de forzar a que sea así. Porque no es propio del tipo de dato. Podrías usar alguna otra estructura que sí limite el largo, pero no es propio del tipo de dato de vector tener una limitación fija y fuerte para el largo. El vector justamente la gracia que tiene es que el largo es variable, que vos podés en tiempo de ejecución, o sea, en el momento de usarlo, irle agregando y sacando posiciones. Es decir, alterando la longitud. Así que no es natural del tipo vector limitar el largo. Limitar la longitud lo puede tener. En todo caso, tenés que tener el cuidado de cuando la usás, chequear de no pasarte de ese largo. Ahora, gracias por la consulta. ¿Alguna consulta más antes de seguir? Sí. Que no te des tanto la espalda. Perdón, me están avisando. No, cuando estás explicando. Ok. El siguiente tema que nos queda es la queue o cola. Se le puede decir fila también, aunque bueno, la traducción literal de queue es cola. Y se lo llama queue. Que implementa lo que se dice el orden FIFO. El primero en entrar, el primero en salir, por sus siglas en inglés. Es decir, la idea, como dice acá, como está bien explicado. Nosotros tenemos una fila de personas o una fila de elementos. Que hay algunos que llegaron al final de la fila y se van. O bueno, podemos mirar quién está al final de la fila, que sería el frente.
y quienes están al... Bueno, ¿cómo le suelen decir al principio? Para ustedes el final de una fila, ¿cuál es? ¿El que llegó último o el primero que llegó de todos, que está al final de la fila? Bueno, entonces, en eso coinciden posiblemente con C++, porque el que primero llegó de todos, si está adelante, dice que está al frente de la fila. Así que digamos que ese que está al principio, podemos ver quién es ese, podemos ver qué elemento está al frente de la fila, que está a punto de irse. Podemos decirle, bueno, que se vaya, y avanzan todos, y puede llegar más gente al final de la fila, irse sumando. Y esto se modela en C++ con la estructura Q. Que la vamos a usar en algoritmos en un par de clases, por ejemplo en Blacos. Así que es bastante usada. Que la usamos, ¿se acuerdan que el vector poníamos vector y entre flechitas el tipo contenía y después el nombre y todo? Bueno, con la Q hacemos lo mismo, pero bueno, en lugar de vector ponemos Q. Ese es en general cómo trabajan las estructuras ya implementadas de C++. Ponemos acá el nombre, a ver si... Ponemos acá primero el nombre de la estructura, luego el tipo que va a contener, o sea, los elementos atómicos que forman la estructura, de qué tipo van a ser, y bueno, después acá el nombre. Esto, si lo buscan, se llama template. Vamos a comentar de eso en un futuro, no demasiado, pero vamos a comentar para poder aprovecharlo. Pero sepan que todas las estructuras que vamos a ver hoy se manejan así. Agregamos la Q, que en una arranque original la vamos a llamar Q. Y acá tenemos las funciones que nos da, como nos da el vector. Estas dos son compartidas con el vector. Por ejemplo, la función empty es booleana y nos va a indicar si la cola está vacía. Si lo está, devuelve true, y si no lo está, devuelve false. El size nos devuelve el largo de la cola. Push, bueno, acá digo principio, lo que acabamos de decir que decíamos final, pero bueno, podría escribirlo pensado al revés, ¿se entiende? Agrega a alguien que acabe de llegar a la cola y se suma. Acá nos muestra quién está a punto de salir de la cola, quién está al frente de la cola. Y pop lo elimina a le dice, bueno, ya te puedes ir. Y lo saca. ¿Dudas? ¿Alguna consulta? Ahora vamos a ver un ejemplo de código que usa una Q. El push era para agregar al final, ¿no? Sí. O sea, sí, al final está bien. Pero bueno, acá lo puse al principio porque en ese momento le estaba pensando al revés. Pero acabamos de coincidir que es mejor pensarlo que el último en llegar está al final. Cuestión de perspectiva igual. Totalmente. Bueno, si yo quisiera usar un vector en vez de un Q, podría hacer que cumpla la misma función, ¿no? O sea, llamarlo vector en vez de Q. Sí, podés borrar posiciones al principio, pero eso es muy ineficiente. La Q hace estas funciones que son más limitadas. Fíjense que no tenemos el acceso con los corchetitos, no tenemos que se dice random access. No podemos ver los elementos en el medio de la Q, de la cola. Solo podemos ver el que está al frente. Es más limitado. Pero lo que hace, lo hace muy eficientemente. Con la misma eficiencia que podríamos sacar un vector si no queremos borrar posiciones en el medio. Solo queremos hacer pushback, popback y acceso aleatorio a las posiciones. El vector eso es muy eficiente. Y la Q, en lo que estamos viendo ahora, es muy eficiente. Esto se está abriendo. No quería cambiarle el nombre, quería que lo abra. Pero bueno, ¿alguna consulta más mientras se abre el ejemplo? Bien. Y mientras cierro todas las demás que quedaron abiertas. Bueno, acá veamos qué es lo que estamos haciendo. Bueno, creamos una KWQ. Y vemos los números de 0 a 5, de 0 a 4, digamos, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, y pusíamos el número y 10 menos ese número. Y mientras la cola no esté vacía,
Por ejemplo, vamos a hacer while no q.empty, que es seguir mientras la cola no esté vacía. Acá digo que la función .empty dice si la cola está vacía. Mostramos el frente y lo sacamos. Importante, te lo recuerdo, si no ponen ese pop, el q.pop, esto va a seguir indefinidamente. Y en principio no queremos eso. ¿El pop no te devuelve el elemento? Creo que sí. En general no suelo aprovechar eso, si en general hago lo que quiere hacer con front y después popeo, pero si no me equivoco lo devuelve, el elemento que saca. ¿Ven? O sí, primero el 0 y el 10, luego pusimos el 1 y el 9, el 2 y el 8, el 3 y el 7 y el 4 y el 6. Lo que hicimos fue primero poner todos y después mostrarlos en el orden que fueron puestos en la queue. La siguiente idea, que está bastante relacionada, es la cola de prioridad, o priority queue. El ejemplo que vimos siguiendo con la misma idea, a veces en estas filas o en gente que está esperando a ser atendida, en lugar de dar por orden de llegada, de atenderse primero a quien llegó primero, se tiene alguna otra prioridad para las personas. Por ejemplo, un turno reservado o, por ejemplo, algún puntaje o algún criterio de prioridad, el que sea. Entonces vamos a querer que entre la gente que sé que está disponible para atender o para considerar, en cada momento poder preguntar quién es el prioritario entre todos ellos. Dicen que tiene mayor prioridad. Y esta idea implementa la priority queue de C++. Notar que ahora es cola de prioridad, porque va a tener en cuenta la prioridad de los elementos, donde por prioridad entiende el valor de los elementos. Y dice, por ejemplo, si llamamos kernel, y la forma es similar. Si decimos, porque fíjense que la interfaz es muy similar conceptualmente. Es crear una cola de prioridad, lo hacemos de la siguiente manera, y le vamos a llamar PQ por originalidad, ¿no? La única diferencia relevante, bueno, son dos. Primero, que debe haber forma de ordenar, de comparar elementos de X. ¿Se acuerdan si queríamos ordenar dos cosas que no sabíamos comparar, que no nos dejaba C++? Bueno, acá lo mismo. Si queremos hacer una priority queue de cosas que no tienen definido una comparación, nos va a decir que no se puede, porque no sabe qué hacer. Pero salvando eso, se declara, usa casi igual que una queue, salvo que en lugar de front, porque ya no es el frente de la fila, es el tope de la prioridad, digamos, usamos se llama top, la función que nos devuelve el elemento prioritario. El elemento prioritario va a ser el mayor. Por ejemplo, los enteros nos va a devolver el mayor entero que todavía esté en la estructura. Y bueno, el pop obviamente borra el prioritario ahora. Mientras vemos el ejemplo, ¿alguna duda? Este es un ejemplo que de hecho después les voy a dejar para que puedan resolver uno parecido o una idea parecida en CES. Es el siguiente enunciado. Tengo n números. Este es un problema que aparece varias veces, por eso quería comentarlo. Si se puede resolver con cola de prioridad. Es un lindo ejemplo para aplicar cola de prioridad. El otro muy lindo ejemplo es Lysa, sobre grafos. Es que tengo n números, hasta 100.000, y quiero calcular la suma de todos. Sin embargo, acá sumar ya no es cómodo, porque digo que sumar dos números tiene un costo igual al resultado de la suma. Y por tanto, hacer las sumas
que solo sabemos sumar 2 a 2, no podemos sumar 3 números de correo, la operación está definida entre 2 enteros, en distinto orden tiene un costo distinto. Donde digo números, quiero decir números enteros positivos, o si quieren no negativos. No estoy muy seguro cómo cambia el problema con números negativos. Con flotantes no debería ser importante la diferencia. ¿Cuánto es el mínimo costo que voy a tener que pagar por sumarlos a todos? ¿Bien? ¿Se entendió el problema? Yo tengo una lista de números. En cada paso yo puedo agarrar cualquier par y sumarlos. Y bueno, los saco y me quedo con la suma ahora. Y quiero saber ahora cuánto vale la suma de todos. Pero cada vez que hago una suma de 2 números, pago un costo que es igual a esa suma que calculé. La pregunta es, ¿cuánto es el mínimo costo que voy a tener que pagar para poder calcular la suma de todos? ¿Hay alguna idea? Entonces quiere decir que, por ejemplo, si vos sumas 3 y 5, el costo va a ser 8. Claro. En efecto, si sumo 3 y 5, la suma es 8 y por tanto el costo de esa operación es 8. Parece que tendrás que sumar el último con el primero para minimizar el costo, pero no sé cómo aplicarlo con. No es un mal enfoque, pero no es esa la estrategia óptima. Es parecida. Sí tenés que usar el más chiquito, pero no el más grande. El más chico y el que le sigue. Sí, efectivamente. Lo óptimo es en cada paso de los números que te quedan, agarrar los 2 más chicos y sumarlos. Acá está comentado el código. Y este problema, pues, si a alguien le interesa, es el que está detrás de la codificación de Huffman, que se usa para comprimir archivos, para comprimir información. Si quieren después buscarlo en Wikipedia o algo, es interesante. Bueno, básicamente la idea es, como dijo el compañero, muy bien, es hasta que no tenga 2, hasta que me quede uno solo, agarrar los 2 más chicos que tengo y sumarlos. Y esa es toda la estrategia. Y bueno, ahora la idea es implementarlo con cola de prioridad. Acá hay un solo problema, porque bueno, sabíamos que la cola de prioridad nos permite el prioritario en cada momento, es que pido el prioritario, lo saco, pido el siguiente prioritario, lo sumo y meto la suma en la cola. Ahora lo vemos en código. Que la cola me da el mayor. Yo quería los 2 menores. Yo quiero en cada paso obtener el menor. Ante esto hay 2 opciones. Si se quiere podría haber 3, pero bueno. Una es guardar los negados. Simplemente decir, bueno, si los guardo negados, estoy invirtiendo el orden. Después me acuerdo que los tenía negados y el costo me guardo la negación de la suma. Tengo que recordar que todo está negado. Entonces es una posibilidad, guardar todos los resultados negados, todos los números negados en la priority queue. No es mala, es la más sencilla de implementar. Quizás pero no me parece la más prolija. Y la otra que existe es que cuando usamos la cola de prioridad hay una modificación que se le puede hacer, que ahora la vamos a ver porque es la que uso en el ejemplo, para que ordene, para que nos dé el menor, no el mayor. Y es esto. Si ponemos priority queue int, vector int, greater int, nos va a devolver el menor en cada paso. Si queremos entender lo que le estamos diciendo acá, vale, pronto esto es un entero, o sea, la primera sigue diciéndole qué son tus posiciones. Y lo segundo dice, bueno, y por dentro cómo te las vas a guardar. Este no le hace la bola, sepan que acá hay vector, pero no sé qué otra cosa podría ir, curiosamente, pero básicamente si decís que es un vector, por dentro va a hacer alguna magia, pero guardándolas dentro de un vector de enteros. Así que es ok. Y acá le estás diciendo como tercer parámetro a la estructura
que va a usar para compararlos. Y el greater int es como una especie de estructura que lo que hace es comparar enteros y devolver. Y es un comparador que nos indica si el primero es mayor que el segundo. O sea, es un comparador mayor. Pero le estoy diciendo el comparador que tengo que usar siempre como comparador menor. Recuerden que siempre las estructuras en C++ y las funciones y todo se guían por el operador menor para razonar. Entonces, le estoy diciendo que como operador menor tiene que usar el operador mayor, estoy haciendo que invierta el orden. O sea, esto básicamente le está diciendo usar el greater como comparador menor y el greater es el comparador mayor. Por lo cual, el orden queda al revés. En cada paso me va a dar el menor de todos los enteros. Pero que para él es el mayor, porque para él ser menor es lo que normalmente decíamos que es ser mayor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Lo puedo explicar de nuevo? Sí, lo voy a explicar un poco más lentamente. Acá la predictive la podemos, acá así, la declaramos con un atributo. Le decimos vas a hacer una predictive de enteros. Una cola de prioridad que contiene enteros y en cada paso me das el mayor. Cada vez que te pregunto por el top. Acá yo le puedo dar otros atributos más. Te está diciendo, bueno, y por dentro, ¿cómo los vas a guardar? Es el segundo atributo. Que ahí le estoy diciendo, bueno, guardarlos como en un vector de enteros. Eso no es muy relevante, siempre vamos a poner el vector de enteros y ya está. Y el tercer parámetro lo que le está diciendo es qué función de comparación usar. Y la forma de hacerlo, es una forma medio extraña, es ponerlo llama greater. El greater, es algo, una estructura que implementa la comparación, que tiene un método que compara, en lugar de ser una función. Y el greater de los enteros, el greater de un tipo de datos, lo que hace es comparar y decir si el primero es mayor al segundo. O sea, comparar usando el greater, usando el método que tiene, lo que hace es decir, bueno, si el primero es mayor que el segundo. Pero la predictive va a usar ese comparador como operador menor para decir si el primero es menor que el segundo. Entonces, si cuando me pregunta si es menor que B, le respondo si es mayor que B, estoy haciendo que el orden se invierta. ¿Se entiende por qué? Porque a lo que él espera que yo le diga el menor, le estoy diciendo el mayor. Y por tanto todo queda al revés. Y eso hace que en cada momento, cuando le pregunte por el top, o cuando quiera borrar el top, etc., esté obteniendo el menor, y no el mayor de los números. Porque la predictiva está viendo todo en el orden contrario. ¿Se entendió mejor? Sí. Excelente. Consulta. ¿Qué diferencia hay de hacer eso de la priority queue con un vector ordenado por short? Y acá vos querés seguir agregando números, amigo. O sea, cuando vos sumás los dos menores, los querés sacar de la priority queue No necesito tanto. y poner la suma en la priority queue para seguir el proceso. Sí, gracias. No, gracias a vos por consultar. Es buena pregunta. Claro, porque el vector no te permite seguir agregando elementos porque ya definiste cuánto tiene. No, sí, podés seguir agregando, pero no los va a poner ordenados, los va a poner al final. Pero tal vez ese que agregaste, vos querías que igual sea de los siguientes que sumen. Porque igual los dos chiquitos, la suma sigue siendo chiquita y después los otros son muy grandes. Por ejemplo, acá el ejemplo, yo tengo el 1 y el 3. Lo sumo y me da 4 y sigue siendo más chico que todo lo demás. De hecho, puntualmente este ejemplo, si quieres, siempre la suma de estos es menor que el siguiente, pero bueno. Más allá del detalle, acá están ordenados, pero no le estamos prestando. Y es un ejemplo. Tengo números que sean 1, 3, 6, 10, 20, 50. Los meto en la priority queue. Inicialmente mi costo es 0. Acá la otra forma de ver si no... Bueno, acá no indica eso lo que no te va a hacer, sino que no haya al menos dos elementos para sumar. Por eso pregunto si el largo de la priority queue es mayor que 1. Entonces lo que hago es, número 1 es pq.top. Lo saco de la cola de prioridad, obtengo el siguiente, que sería el número 2, los sumo, agrego esa suma como costo,
y guardo esa suma en la cola de prioridad. Ya, porque ahora esta suma es uno de mis números que tengo que sumar. Lo importante es que fíjense, cada paso saqué 2 números y agregué 1. Sigo reduciendo la longitud de la priority en 1. ¿Se entiende? Perfecto. Una consulta. Sí. Cuando en el enfoque anterior Sí. era de agregar los elementos negados. Cuando decís negados, decís multiplicado por menos 1 o. Sí. Sí. En enteros, cuando digo negados, digo multiplicados por menos 1. Siguiendo con las colas, ahora tenemos la deque, que es la deque doble ended Q, cola de doble fino de 2 extremos, creo que así la traducía Google. Es similar a un vector, ahora sí vamos a poder tener un pushback, un popback, tener corchete, o sea, acceder con un índice y demás, pero aparte nos va a permitir agregar eficientemente elementos al principio y borrarlos. Nos va a permitir hacer push front y pop front. La pregunta es, ¿por qué no usamos siempre deque? Bueno, tiene alguna ineficiencia que vamos a ver en las siguientes diapositivas de esta clase, pero en principio tiene unas funcionalidades extras sobre el vector clásico. Bueno, la declaramos así. Haremos todas las funciones que vimos del vector, también las podemos ordenar con el sort, hacer un reverse, hacer todo. Pero agregamos el push front y el pop front, que funcionan igual que el pushback y el popback, agregando X, pero ahora al frente, al grande que es el principio de la DQ, y eliminando el primer elemento de la DQ y corriendo todos uno para atrás, lógicamente. Y, ¿se entendió la idea? Se ve que estaba fuertemente relacionada con lo que ya vimos. Y la DQ también se puede usar para resolver un problema muy lindo que vamos a comentar ahora. O sea, estas estructuras son lindas porque más allá de que después las vamos a usar en otros algoritmos, en otros ejemplos, las podemos usar para resolver problemas que salen de una forma relativamente directa con las estructuras de datos. Y que les sirve para ver ejemplos que por sí son poderosas. Un ejemplo de problema de DQ que tenemos, que es relativamente clásico, es, dado un vector de n elementos y un entero k, no lo aclaro, pero k es menor o igual que n, si no tiene sentido el problema, dar para cada ventana de k valores, el mínimo o el máximo. Recordemos que en general cuando decimos mínimo o máximo es indistinto porque solo estamos usando que tenemos una forma de comparar y queremos el mejor según ese criterio. Pero no estamos usando nada particular del mínimo o del máximo en sí. Al menos por ahora. En principio, antes de presentar la idea, ¿alguno tiene cómo lo haríamos? O sea, de una forma que sea más rápida o que hagan menos cuentas que simplemente mirar cada ventana. O sea, mirar las posiciones de 0 a k-1, de 1 a k, de 2 a k más 1, de 3 a k más 2 y así. En cada paso quedarme mejor. Esa es una posibilidad. Es lo que se diría fuerza bruta. Prueba todas las posibilidades. Pero si queremos algo mejor, ¿qué podríamos hacer? Es un poco más rebuscado igual que el anterior, te voy a decir. No entendí qué significa dar cada ventana de cada valor. Buena pregunta. Cuando digo la ventana de k valores, pensemos que yo tengo una ventana de largo 3 y tengo 5 elementos.
Bueno, una ventana de largo 3 es los tres primeros, luego el 1, el 2 y el 3, o sea, los índices 1, 2 y 3, que serán los tres siguientes, los tres siguientes. Desde el primero, empezando por ahí, y los siguientes hasta hacer cada elementos en total, hasta hacer 3 elementos, y luego 2, 3, 4. Y bueno, tengo 3 ventanas, porque en general, cuando tengo n elementos, y quiero ventanas de largo k, tengo n menos k más 1 ventanas. ¿Se entendió un poco más? O sea, una ventana de cada elemento son un rango de largo k. Cuando yo digo, para cada ventana, es para cada rango de longitud k, decime, en este caso, bueno, el mínimo. El mínimo. El mínimo elemento entre esos k. El mínimo sería la suma de todos esos elementos. No, el mínimo. El mínimo. Yo tengo 3 elementos. Yo tengo que pasar así por todas las ventanas. Sí, pero la idea, o sea, sí, tenés que pasar por todas las ventanas, pero la idea es no recorrerlas todas de nuevo cada vez, porque fíjate, las ventanas tienen elementos en común. Entonces sería, tengo 100 elementos que sería el vector n, Sí. y la ventana de k sería, quiero saber de 1 a 50. Sí, después de 2 a 51, de 3 a 52, esas son tus ventanas. Ahora, fíjate que si vos tenés una ventana que va de 1 a 50 y una ventana que va de 2 a 51, los elementos de 2 a 50 están en común en las dos. Y la idea es no tener que mirarlos de nuevo por cada ventana en la que aparecen. O sea, tenemos primero una primera ventana, de eso comparamos, sacamos un mínimo y después con sacamos todos los que no sean el mínimo. Va por ahí la cosa, no es exactamente la idea, pero sí, la idea es preservar lo que yo ya calculé. No, sacaría el primero de la ventana anterior y le pondría el último, o sea, el primer nuevo de la nueva ventana. Y sería agregar un nuevo elemento a eso que ya está ordenado en realidad. Eso está bien, pero ahí tenés 2 órdenes dando vueltas, con lo que tenés que tener cuidado. Pero va bien encaminada. Porque tenés el orden de aparición, que es el que determina en qué ventanas están. Por ejemplo, si yo soy el quinto del vector, voy a estar en las ventanas que incluyen la posición 5, o la posición 4, porque estamos indexando en base 0. Pero después tenés el valor en esa posición que determina quién es mejor que quién en cada una de las ventanas, cuando estoy comparando. Claro, yo habría que saber qué índice es y qué valor. Sí, bueno, si tenés el índice podés recuperar el valor porque tenés al vector, eso es bueno. Pero no puedes guardar el índice porque estaría ordenando mal. Claro, la idea, una observación que voy a decirte que es interesante es, vos querés tener una estructura siempre ordenada, que es como hacemos con la priority queue, ¿correcto? En cambio, lo que podés pensar es quiénes todavía son interesantes. Ahora pensá esto, yo estoy procesando de izquierda a derecha, estoy avanzando, ¿sí? Una vez que encontré a alguien, una vez que alguien ya no está en la ventana que estoy mirando ahora, como solo estoy avanzando, nunca más va a volver a estar, ¿verdad? Así que ese dejó de ser interesante. Y la otra es, si yo encontré a alguien, todos los que están antes y son más chicos, bueno, si quiero el mínimo, son mayores o son peores, tampoco me interesan. Porque como solo avanzo, si esos siguen estando, este también. Porque este está adelante. Pero a su vez este es mejor que esos. Así que siempre al menos este les va a ganar. Tal vez hay otros que también les ganan, pero este que acabo de encontrar les gana. ¿Se entiende? Así que cuando encuentro a uno, todos los que son anteriores en el vector y son peores según este criterio, ya dejan de importarme. Si yo lo que estoy haciendo es avanzar y recorriendo desde el principio a fin el vector. Entonces los valores de K siempre van a ser progresivos, o sea que se pueden dar un 3 y después un 5. No, el K está fijo para todo el problema. Todas las ventanas tienen la misma longitud. Esa es la idea. Tengo como una ventanita que se va corriendo, que primero mira los 3 primeros, la corro uno para la izquierda y mira del segundo al cuarto, luego mira el tercero al quinto y así. Entonces podríamos hacer lo que dijo allá en Chile, que recuperamos el mínimo del mayor y después todo el resto lo borramos. Eso no puede no andar, porque supongamos que tenés
Bueno, pensé en una ventana de largo 2, ¿verdad? Sí. El primer elemento es 10, luego tenés, vamos a escribirlo. Pensemos que vos tenés ventanas de largo 2 y vos tenés un 10, un 2 y un 1. Vos decís, tengo la ventana del 10 y el 2. El 10 es el mayor. Supongamos que quiero el mayor. Entonces borro el 2 y me olvido. Pero ahora quiero la ventana que contiene el 2 y el 1. El 10 ya no está en la ventana, por tanto lo tengo que ignorar. Y ya me olvidé que existía el 2. Claro, que el 1 no. Pero la respuesta era 2 Claro. para la segunda ventana. Así que en principio ese enfoque está bien orientado, la intuición es buena, pero no es exactamente lo que hay que hacer en este problema. La idea es usar la Priority Queue, por eso dice ejemplo de que, la DQ, donde cada posición es una posición del vector, justamente, tengo índices en el vector. En cada paso estoy analizando la ventana que termina en ese elemento. Y tengo que hacer dos cosas, tengo que hacer varias cosas. Primero, miro si el elemento más adelante en la DQ ya queda fuera de la ventana. ¿Sí? El elemento que está adelante de todo está en la posición 0. Y si queda fuera de la ventana, lo borro de la DQ, porque ya no me interesa. Porque recordemos que voy procesando de atrás, o sea, de izquierda a derecha, voy avanzando en mi vector. Así que una vez que ya quedó fuera, siempre va a estar fuera de la ventana. Bueno, ahora lo que yo decía, miro la Q desde el final. Y digo esto. Mientras el valor de la última posición de la DQ, la que está al final, el punto back, me da un índice. El valor del vector en esa posición sea sea mayor, acá estoy buscando el mínimo, se lo está buscando, si lo aclaran en un momento, estoy buscando el mínimo, sea mayor al de la posición que estoy mirando ahora, digo, bueno, este ya nunca me va a interesar, porque ya no puede ser el mínimo de una ventana. ¿Por qué? Porque ahora estoy mirando todas las que terminan acá o terminan más adelante. Así que si él está, yo todavía estoy. Yo estoy más adelante que él. ¿Se entiende ese razonamiento? Claro, si es lo que hicimos antes, pero en vez de borrar al 2, borramos al 10 porque no está dentro de la ventana. Claro, pero lo que yo digo es, el 2 todavía me interesa en ese caso. ¿Por qué el 2 todavía me interesaba? Porque está dentro de la ventana. Porque el 2 aparecía después que el 10. Claro. Entonces podía pasarme que el 10 ya no esté, pero el 2 siga estando. En cambio, si yo tuviera el 10, 1 y 2, cuando estoy procesando, o sea, si yo tengo el ejemplo, por ejemplo, 10, 1, 2, no sé, 3, 4, 3, supongamos que, bueno, proceso esta primera ventana, los dos me interesan todavía. Ahora estoy procesando esta ventana. El 10 ya me quedó afuera. Y ahora miro el 2. Fíjense que supongamos que quiero el máximo. Ahora, perdón por andar mezclando. Supongamos el 2 es mayor que el 1. Y fíjense que siempre voy avanzando. Luego proceso este y luego proceso esta. Así que, si el 2 todavía sigue estando, perdón, si el 1 todavía sigue estando, el 2 seguro está también. Entonces el 1 ya no es interesante, porque el 2 es mayor y está más adelante. ¿Ahí se entendió la idea? Bueno. En cambio, cuando proceso el 4, cuando proceso el 4, el 2 deja de interesar, pero cuando proceso el 3, el 4 no, porque el 4 es menor que el 3. Y por eso digo, no me interesa porque yo encontré uno menor, tenemos el mínimo, y más adelantado. Como estoy procesando hacia adelante, siempre los más adelantados tienen una ventaja a futuro. Y finalmente, y lo que digo es, bueno, ahora la posición que estoy mirando ahora la agrego al final de la DQ. Hacer la última posición en mi doble Q.
Si la WQ, noten que acá podría haberme quedado vacía. Cuando yo procesé el 4, por ejemplo, cuando hice estos dos pasos, la WQ quedó vacía. La única posición ahora que va a ver es la posición que apunta el 4 en el vector. Y bueno, la posición que quedó del frente de la DQ es el mejor de esta ventana. Fíjense lo que tiene la DQ que es interesante. Por un lado, siempre cada elemento es mayor que los que lo siguen. Está ordenado en orden decreciente según el valor de esas posiciones en el vector. Y por otro lado, está ordenado en orden creciente según índice en el vector, según el índice. Y acá vamos a ver un ejemplo. Bueno, esta es una forma de crear valores aleatorios entre 1 y 9. Así que bueno, tengo n igual 12 y t igual 5. Inicializo los valores al azar. Esto es para que quede más cómodo explicarlo. Muestro los valores que tiene para entender lo que está pasando. Y digo, bueno, esto es lo primero que yo decía. Bueno, acá siempre en cada momento tengo que chequear que la cola no esté vacía. Y digo, si el largo es mayor que 0, y acá hay algo que se llama cortocircuito, que hace C++, que es si ese dq.size mayor a 0 da false, ya sabes que un AND, si el primer término es false. Pues A y B. Si A es falso, no puede cumplirse A y B. ¿Eso se entiende? Bueno, entonces C++ nunca evalúa la segunda parte. Así que nunca has acceso a, nunca busca el dq.back, que no existen, y pasan cosas malas. Y digo, si la cola no está vacía y el valor en elementos en el final de la dq es mayor a valores sub i, saco ese último, porque ya no me interesa. Ya tengo a alguien que es mejor en todo sentido. Está más adelante, que el valor al que apunta es menor, así que es un valor menor. Por otro lado, digo, y el último que veo en la dq, si es después de la ventana, todavía no. Digo, bueno, si la dq no está vacía, y si el frente es menor o igual a i menos k, recuerden que si estoy mirando una ventana de largo k que termine en i, es desde i menos k más 1 hasta i, inclusive los dos. Si termina antes, si es menor o igual a i menos k, lo saco. En cada paso, como avanzo la 1, puedo sacar hasta 1, así que acá no es necesario poner while. Si ponen while es lo mismo, no cambia nada. Ahora sí, hago de que push back i. Y esto es, si esto es una ventana, porque fíjense que voy iterando de i va de 0 a n, así que voy procesando el recibo como una ventana incompleta, una porcioncita de ventana hasta construir la primera ventana y después voy recorriendo. Y digo, el mínimo del rango de i menos k más 1 hasta ahí es este. Recuérdenme nunca usar acentos. Bueno, los valores que tenemos son 1, 7, 4, 0, 9, 4, 8, 8, 2, 4, 5, 5. Y dice el rango 0 a 4, que son los primeros 5. El menor es la posición 3 con valor 0. ¿Se entiende? Ahora, piensen esto. Yo solo proceso ventanas que vayan a terminar después de la posición 4. Porque esto es hacia adelante, ¿verdad? Acá creo que viendo un ejemplo se entiende mejor. Y yo sé que acá tengo un 0, ¿verdad? Y busco el mínimo. Este 0 es menor que estos 3, ¿verdad? Entonces estos 3 ya no me interesan, porque nunca van a ser el mínimo de ahora en adelante. ¿Se entiende la idea?
Bueno, ahora miro de 1 a 5, miro de 2 a 6, de 3 a 7, ven que esta sigue dominando. Ahora miro el rango de 4 a 8. Como estoy de 4 a 8, la posición 3 ya no está. Y en la posición 8 que vale 2. Acá pasa algo parecido. Como estoy en el 2, bueno, fíjense cuando miré este 4. Cuando miré este 4, este 9 dejó de interesarme. Porque incluso cuando este 0 deja de estar en la ventana, este 4 sigue estando. Así que este 9 nunca es el mínimo. Porque el 4 es menor que 9. ¿Verdad? Y ahora lo mismo en cambio con este 8 no hace que me deje de interesar este 4, porque puede pasar que el 0 no esté en la ventana, el 4 tampoco, pero el 8 sí, y el 8 sea el mínimo, supongamos que acá pedirán cosas más grandes. En cambio acá, como tengo este 2, ya todo esto que tengo atrás, este 8 y este 4, este 9, no me interesan más, porque el 2 es más chico que ellos, y está más adelante. Yo estoy procesando hacia adelante. ¿Eso se ve? O sea, se ve porque cuando procesé este 2, ya me dejaron de interesar estos dos 8, este 4 y este 9. O sea, piensen que primero proceso de 0 a 4, o sea, estos 5 elementos. Luego proceso estos 5. Luego estos 5. Luego estos 5. Luego hasta acá. Ven que voy haciendo, se van moviendo de a uno el ranguito que analizo. Así que si yo encontré a alguien que es mejor, en este caso menor, y que parte está más adelante, está más a la derecha, está hacia donde se corre el ranguito, este dejó de ser interesante, este 9. Claro, vos tu rango lo armás hacia atrás, ¿no? Vas recorriendo y alquilás hacia atrás para armar el rango. Sí, sí. Porque mío, bueno, yo ya procesé los elementos hasta acá. ¿Qué pasa? Yo ya miré los elementos hasta el 4. Y sabiendo que miré todos los elementos hasta el 4, puedo construir la respuesta para la ventana que termine en la posición 4. ¿Correcto? Ahora, es fácil, si conozco todos estos, tengo también mucha información que con un poquito de información extra, mirando la posición 5 nada más, puedo construir la respuesta del 1 al 5. ¿Se está entendiendo el ejemplo? Bien, me gusta eso. Si no les termine de cerrar, lo pueden madurar con el tiempo, no es necesario que lo terminen de comprender ahora, pero quería mostrarles un ejemplo donde se usa la estructura y donde es interesante usarlo. No es el único que existe, también por ejemplo lo veremos también en grafos, pero este es un lindo ejemplo que esta es la estructura ideal para resolver ese problema. Existen otras formas que vamos a ver que pueden resolver esto, y hasta problemas mucho más potentes, pero con un poco más lento y con un poco menos de elegancia. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Pero lo repito para que quede claro, no se desanimen si ahora no lo están entendiendo, no lo están viendo. Era un ejemplo para mostrar lo que puede hacerse con esta estructura. ¿Te puedo hacer una consulta, Andrés? Sí. Cuando tomo los rangos, siempre no tomo el rango primero, ¿no? Por ejemplo, en el rango 3 no tomas el... El rango 3 va de 2 a 6. El tercer rango va... 4 a 0 toman 5 valores, ¿no? Sí, porque está igual 5. 2, 3, 4, 5, 6. Son 5 valores. Sí, pero arranca del 4 hasta el, no sé, hasta el 8 que termina, ¿no? O me equivoco. Pero 4 a 8 tiene 5 valores. El 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Son 5 posiciones. Sí. Pero ahí vos tenés los valores, que está 4, 0, 9, 4, 8. 4, 0, 9, 4. Esa es la que va de 2 a 6. Sí.
Sí, la 2 vale 4, la 3 vale 0, la 4 vale 9, la 5 vale 4 y la 6 vale 8. Sí, el valor es el rango 2. El tercero, el que va de 2 a 6. Sí, sí. Ese valor el primero nunca lo tomo. Ese 4 de ahí. Sí. No, en un momento, cuando yo estaba procesando, cuando yo había procesado solo el 1, el 7 y el 4, o sea, las primeras 3 posiciones, digo, Sí. ese 4 me interesaba. Pero todavía no había ninguna ventana que terminaba ahí. Yo fui construyendo la primera ventana, y lo que digo es, bueno, si acá termina una ventana, lo que construí hasta ahora es una ventana. No es una parte de. Así que me interesa ver su mínimo. O sea, yo ese 4 lo miré en algún momento, lo procesé y todo, pero ahí no terminaba ninguna ventana. Así que el mínimo hasta ese momento, de los últimos K, no me interesaba. Gracias. No hay de qué. La siguiente estructura son los sets, los conjuntos. Prometo que los ejemplos que se vienen van a ser un poco más relajantes. Un conjunto, como hemos visto hace mucho tiempo, son elementos sin contar repetidos y sin importar el orden. Por ejemplo, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Como no miro repetidos y como no me importa el orden, son el mismo conjunto. Que contiene el 1, que contiene el 2 y que contiene el 3. Si se quiere, un conjunto se define por los elementos que contiene. Y dos conjuntos son distintos si hay un elemento que está en uno y no en el otro. Esa es una forma formal de decirlo. Y sofisticada. Y acá tenemos que en C++ lo implementamos con set. ¿Qué significa conjunto? Como adjetivo, como sustantivo. Y acá vemos qué operaciones podemos hacer con un set. Bueno, inicializarlo vacío, como todas las estructuras en general, cuando empiezan están vacías, salvo que saque de lo contrario. Bueno, nos dice si está vacío, nos dice el largo. Incluir a X en el conjunto, si ya existe, no pasa nada, no hace nada. Esto, ese punto find distinto de ese punto end, como si lo miramos como condición, nos indica si X está en el conjunto. Ese punto find de X nos da un iterador hacia la posición de X en el set, pero que no es como los de vectores, es distinto, no nos confundamos. Y preguntar si es distinto del fin, es decir, si encontró realmente a la X o no lo encontró. Si la encontró va a ser distinto, porque va a ser un iterador donde está la X, y si no la encontró va a ser el iterador hacia el final del set. Pero lo importante es quedarnos con que esto nos indica si X está o no en el set. Sí. ¿Eso nos va a dar una respuesta booleana o...? Sí. Porque acá está, este es un operador de comparación. Admiración igual es el distinto. El operador de comparación entre cualquier par de cosas, acá por ejemplo entre dos operadores de set enteros, nos da un booleano. En el caso si estos dos iteradores son distintos. Como digo, eso va a ser equivalente en este contexto, en este caso puntual, esta pregunta es lo mismo que preguntar si X está en el set. Y erase lo que hace es eliminar el elemento X, si existe, y si no, no hace nada. Al revés que el insert. El insert si ya existía no hace nada y si no lo agrega. Puedo consultar. Podés tener elementos repetidos y entonces con el érase, no sé, tenés 30. No, dije que los conjuntos ignoran repetidos. Por tanto, en C++, por eso decía, si yo hago un insert de un elemento que ya existía, no hace nada. No lo guarda dos veces en un set. Porque el set al representar un conjunto no guarda repetidos. Lo podemos inicializar como lista.
Podemos comparar si los sets son iguales, que actualmente va a mirar los elementos, y de esta forma, con paréntesis asterisco ese punto begin, podemos acceder al elemento más chico del conjunto. Un detalle es que no aclaré, pero bueno, en enteros se cumple y muchos tipos de datos también, que por cómo esté hecho por dentro el set, vamos a necesitar que nuestro tipo de datos tenga un comparador. Porque por dentro los comparan. Aunque la idea de conjunto no importa el orden, para representarlos por dentro de una forma correcta, los compara. ¿Cuántos acá cursaron o están cursando? Sobre todo ya cursaron una vez programación de segundo. Bueno, por dentro es un árbol binario de búsqueda autobalanceado. Tiene, creo, no sé si eso lo llegan a ver en la materia, no me acuerdo. Sí. Bueno, es eso, es un árbol binario de búsqueda autobalanceado por dentro. Puntualmente uno que se llama Red Black Tree. Autobalanceado no, pero... Claro, autobalanceado es que, para los que ven árbol, cuando hacen una búsqueda, vieron que importa la profundidad del árbol. Bueno, que la altura, perdón, del árbol, que trata de mantener la altura equilibrada. Vamos a ver una noción de eso cuando veamos complejidad, que es ahora en unos minutos, cuando terminemos estas diapos, pero para que quede todo eficiente. Pero bueno, si no lo vieron no importa, es un comentario anecdótico que sepan que por dentro es un árbol binario de búsqueda autobalanceado, puntualmente uno llamado Red Black Tree, si lo quieren chusmear. Es una estructura muy compleja, muy sofisticada, con muchos detalles, y que nos viene así cómodamente empaquetada. Llena de funciones lindas, de hecho cuando uno mira la documentación hay muchas más que uno puede ir viendo y las vamos a ir aprovechando y comentando en el futuro, pero comento estas para empezar. Esta es una cosa hermosa. Y ahora vamos a ver un ejemplo del conjunto que es sencillo, que es, ¿se acuerdan del problema que vimos de decir dado un vector de números, cuántos valores distintos hay? ¿Verdad? A ver, debería estar por acá. Solución repetitions. Bien, ¿se acuerdan? Este problema lo vi la segunda clase, si no me equivoco, porque era para hacerlo con sort, se hace con sort. Pero otra forma de hacerlo es, bueno, refresco, que dice, nos dan n números y nos preguntan cuántos distintos hay. Bueno, esto se resuelve trivialmente con el set. Porque en el set lo que hacemos es guardarlos a todos en un set y preguntar el tamaño del set. El set por acá, toda la lógica mágica, toda la magia la hace el set por dentro, la hace C++ por nosotros y nos permite guardarlos todos, ya se encarga de los repetidos y le preguntamos cuántos tiene. Así, por poner un ejemplo. Le ingreso 5 y le ingreso el 1, 2, 1, 3, 4. Y tengo 4 números distintos porque el 1 se repitió 2 veces, así que ignoro la segunda vez. Y tengo 4 números. ¿Alguna consulta con esto? Y bueno, este es un ejemplo de cómo un set nos hace resolver un problema de una forma sencilla. Ahora pasamos a una estructura que es hermana del set, digamos, siempre van juntitos en sus distintos tipos que tienen. Ahora estamos viendo, digamos, una de las formas que hay de set, hay un par más, que después veremos en el futuro. Y la otra que es el map. La idea de mapear se puede pensar en forma similar a lo que es una función. Como ahí dice, tengo cosas de un cierto conjunto, y a cada una le asigno algo de otro conjunto. Dicho, cuando las pensamos como funciones hubiéramos dicho dominio y codominio. Pero sin profundizar en eso, pensemos que tenemos dos conjuntos. En los map los vamos a llamar clave y valor.
Y acá lo podemos decir de una forma más legible. Un map de string int, por ejemplo, es un map que vincula string con enteros. Como les decía en las diapositivas recién, también lo pueden pensar como un vector, pero donde el índice puede ser cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser un entero. El largo de 0 hasta el largo del vector -1. Acá puede ser absolutamente cualquier cosa. El mapa empieza vacío. Algo interesante es que si queremos acceder a una posición que no existe, en lugar de darnos un error, la crea en el momento del map. Eso es un poder hermoso que tiene. Bueno, nos dice está vacío, es largo. Accedemos, escribimos y todo lo que siempre hacíamos a la posición con índice X, donde acá X sería strings, por ejemplo. Esto, por ejemplo, para asignar IDs. Acá el find lo busca como llave, así que indica si X es llave. Generalmente se dice llave valor. Llave es el índice y valor es el valor. No hay mucho más que eso. Y acá nos pregunta si X es llave, si es índice en este map. Y si queremos leer una posición que no esté inicializada, nos dará el valor por defecto de ese tipo de dato. Por ejemplo, los enteros se inicializan en 0. ¿Se entendió? O sea, como pasaba con los vectores. Y ahora podemos ver un ejemplo que sale con map. Una consulta. ¿Dos claves distintas pueden tener el mismo valor? Sí. Sí, en eso no hay problema. Lo único que una misma clave no puede tener dos valores. Sí. Si le quiero asignar un nuevo valor, voy a pisar el anterior. En ese sentido es como un vector. Dos posiciones distintas podían tener el mismo valor. Lo que no puede pasar es que una posición tenga dos valores a la vez. Y este es otro problema. Este creo que no se los había comentado, así que lo traigo a colación. El problema suma de dos valores de Cs, que es dado n números en un entero x, es decir, si entre esos n números hay dos que sumen x y dar sus posiciones. Y eso sale, énfasis por lo que nos dice de que queremos saber qué posiciones son, sale con map. Si no, con un set alcanzaría. El map, por cierto, comentario, también nos pide que las llaves sean comparables de los valores. No nos pide nada, son totalmente libres, pero las llaves tienen que ser comparables porque también va a ser un árbol binario de búsqueda autobalanceado por las llaves y el valor lo tiene colgado. Bueno, antes de, aunque ya les acabo de spoilear la idea, volviendo al enunciado y con la pista de que ya pudieron haber visto de reojo la solución y de que saben que se usa el map. ¿Cómo resolverían este problema de una forma más eficiente que simplemente mirar todos los pares posibles y ver si la suma da X? Bueno, ahora voy a pasar a comentar la solución que implementé y que les propongo usando map, que es, bueno, voy recorriendo cada posición del vector. ¿Bien? Ahora miro, sé que esa posición vale B sub i, digamos, o vale B. Y miro si existe, si ya procesé X menos B. Si ya existe, me habré guardado el índice. Ahora veo que lo hago en este momento. Y entonces yo ya sé, bueno, esa que vale X menos B y esta que vale B, si se suman, dan X. X menos B más B
la X. Entonces, esa posición y esta, sumadas dan X, respondo eso y termino el programa. Si cuando terminé de procesar todas las posiciones nunca encontré un par que sumaba X, entonces no se puede. Y digo que es imposible, porque el problema decía que eso podía pasar y que tenía que responder eso. ¿Se entiende? Acá es el código. Acá ni siquiera lo llevo a guardar en un vector, simplemente leo, como piden índice, en base a 1, leo con i de 1 hasta n más 1, y declaro B, leo B, y digo, si encuentro, tengo un map de previo que es de int a int. ¿Previo qué es? Es la última posición, podría ser la primera, es lo mismo, es la última posición donde encontré un elemento que vale X, ponele. O sea, previo sub X es la última posición de un elemento que vale X. Entonces digo, si encuentro previo, o previo sub B en este caso sería, si encuentro previo de X menos B, digo, bueno, couteame y espacio previo de X menos B. Porque sé que este par está ok, porque lo acabo de comprobar. El valor en la 10ª posición es B, sé que existe uno cuyo valor es X menos B, esas dos posiciones son suficientes. ¿Está bien? Para el return 0 es para terminar la ejecución del main en ese momento. Y por tanto termina el programa y ni siquiera sigue leyendo. Eso al juez, por cierto, no le molesta. Así que si les resulta cómodo en un momento como este hacer eso, están en todo su derecho y les va a salir bien. Si la lógica está bien, obviamente. Pero puntualmente eso no va a ser el problema. Y si no decimos, bueno, entonces al valor B lo encontré en la posición I. Así que digo, previo de B es I. Y sigo con la siguiente. Y si cuando procesé todas no encontré todavía un par válido, entonces no se podía. Es imposible. Agarrar dos posiciones, sumarlas y obtener X. Dos posiciones distintas. ¿Se entendió? Bien. Tengo una consulta. ¿Cuál es la key en el caso del map? La key es la primera. O sea, cuando yo hago un map acá aclaro dos tipos de datos. La que es la key es la primera. O sea, este es key value. Key de llave. Y acá el valor. Cuando ingresas los datos, los estás ingresando en el value, ¿no? Claro, porque la key es lo que va en el corchete. Es lo que es el índice usado en el vector. O en la dique. Entonces cada key se llama como el valor, sería. Cuando hago... Claro, sí, acá los que eran valores en el vector los usé como llaves y las posiciones del vector las usé como valores. Como valores, claro. Sí, lo di medio vuelta. Sí, ya me estaba mal. Perdón. Por eso digo, es previo sub B, o previo en B, es la última posición del vector que procesé hasta ahora. Fíjense que los voy procesando, que esto lo actualizo mientras proceso el vector. Mientras leo el vector y lo proceso, ni siquiera me lo guardo. Es la última posición de un elemento que valía B. ¿Se entendió eso? ¿Alguna consulta más? Me causa media curiosidad por qué no tenemos una función que sea tipo previo.contains en vez de tener que hacer esa comparación contra el último puntero. No sé. Tenés una función, si no recuerdo mal, que es previo.count. Y ahí te dice la cantidad. Y si count es 0... No, yo digo para poder saber si un elemento X está en el map. Sí. Se me hace raro que, o sea, si sabes si existe alguna razón por la cual no se, la biblioteca de map no se agregó un contains element, por ejemplo. Sí, puede ser que existe y yo no lo use, pero la forma que conozco, la más usual que conozco o una de las posibles es este. Tal vez exista, habría que leer la documentación en detalle, pero esta sé que es una forma que anda. Y sé que esto sería igual óptimo más allá de la comodidad, porque por dentro siempre tendría que tratar de encontrarlo, y cuando no lo pueda encontrar,
Decir, bueno, no está. Pero el solo hecho de intentar encontrarlo es lo que es costoso. Y no tiene una forma cómoda de decir que no existe, sino es buscarlo. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿se acuerdan cuando vimos el for each? Que podíamos recorrer los elementos de un vector. Que de hecho lo usemos para el ejemplo de la DQ. Bueno, acá repasamos que vale para vectores. Con el ampersand para set por referencia. Y ahora la magia es que vale para set y para map. Para DQ, si no me equivoco, también. Para Q y priority Q no. Para priority Q no. Pero para vectores, para DQs, para set y para map sí. Y esto es idéntico a como lo funcionan exactamente igual. La interfaz que tenemos es exactamente igual en las 4 estructuras. Y en las 4 es eficiente. Lo único que cabe comentar es que el orden en los set y en los map no es aleatorio. En los set los accedo en orden creciente. Por eso me pide que sean ordenables, que sean comparables. Y en los map, lo que me va a dar, lo que voy a obtener son pares. Por dentro va a ser como si estuviera creando un vector de pairs. Cada pair es un par llave-valor. Donde el primer elemento es la llave y el segundo es el valor. Esa es la lógica de cómo por dentro los ordena el map. Y de nuevo están ordenados por llave dentro del map. Y eso es básicamente lo que vamos a ver hoy, lo que hemos visto hoy de estructuras de datos estándar en C++. Ahora cuando volvamos del recreo, porque ya se ha hecho más o menos la hora, vamos a ver complejidad computacional. Y un poco de búsqueda binaria. ¿Alguna consulta antes del recreo? O bueno, si quieren durante el recreo me pueden consultar también, pero si tienen una consulta antes de cerrar esta parte. Muy bien. Gracias por ver. Volvemos tipo 4 y 10. Traten de estar tipo 4, pero como mucho.